Todo en la vida tiene un propósito: evolucionar. Todo lo que existe tiene una función: especializarse. De ahí que, si tú observas con detenimiento lo que está a tu alrededor, ¿dónde estás? Ahí. Verás que todo lo que existe en tu entorno sirve para algo. La silla sirve para sentarse. La mesa, la lámpara, la licuadora, la estufa, el plato, la cuchara, la pluma, el cuaderno. Todo lo que existe tiene una función. Tú también tienes una función, un propósito. Descubrir ese propósito, encontrar esa función, es una de las tareas principales que cualquier ser humano, esté donde esté, crea en lo que crea, piense lo que piense, es una tarea que debe cumplir y poner toda su atención. ¿Por qué es tan importante descubrir tu propósito, el por qué y para qué naciste? Es muy simple. Si todo lo que existe tiene una función, tiene un propósito y sirve para algo, si tú no conoces tu propósito, entonces no podrás desarrollarte, no podrás ampliar, no podrás expandirte a todo lo que está en tu capacidad. ¿Por qué? Porque desconoces simple y sencillamente por qué y para qué has nacido. Cuando tú encuentres el motivo de tu existencia, tu vida será distinta, porque tu eje de movimiento simple y sencillamente será desarrollar lo que tú eres. Tú te preguntas si entonces la escuela, la educación, la universidad no cumple ese propósito. Yo te digo que no. ¿Por qué? Porque la educación y la cultura es producto de una civilización determinada. Tú estás inmerso en una cultura específica, con una historia, con una tradición. Sin embargo, de lo que tú estás hecho, de lo que es tu configuración, está más allá, mucho más allá de una historia circunstancial. ¿Cómo entenderlo mejor? Verás. Si hay alguna fruta que a ti te guste, un mango, una papaya, una fresa, verás que el mango o la papaya son los mismos en cualquier terreno y en cualquier circunstancia donde esto sea plantado. Es decir, independientemente de la circunstancia en la que vivan, ellos simplemente son ellos de acuerdo a su configuración. La cultura en la que tú vives es una circunstancia. Si tú te vas a otro país con otra cultura, vivirás otra circunstancia, incluso en alguna región de tu propio país. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta ahora, muchas veces, la cultura y la educación están basadas en una circunstancia y entonces pareciera que hay modas, que hay principios, que hay corrientes, que hay tendencias que hay que seguir. Esto es un error. Lo que hay que seguir, lo que hay que hacer es el conocimiento de sí mismo para encontrar el propio propósito,
la motivación, el por qué y el para qué has nacido. El conocimiento de sí mismo es la base de la realización. Si tú te conoces a ti mismo, tendrás los elementos más que suficientes para llevar tu vida, tu existencia a la máxima expresión. ¿Por qué a la máxima expresión? Verás, si ese mango o ese papayo es sembrado con todos los elementos necesarios en las cantidades adecuadas en el terreno fértil, ¿qué es lo que podrás esperar de él? Los mejores frutos, el mejor sabor. Pero ese mango o ese papayo tiene ya en su semilla toda la configuración que necesita para poder dar esos frutos exquisitos y sabrosos. Tú no eres la excepción. Tú ya tienes en ti mismo toda la configuración, todas las características que tú requieres para dar esos frutos sabrosos y exquisitos. ¿Qué es lo que necesitó esa semilla de ese mango, ese huesito, para llevar al nuevo árbol a su máxima expresión? Primero, desarrollarse tal cual es. Sí, tal cual es su codificación, tal cual es su genética, tal cual es su configuración, primero. Y en segundo lugar, disponer de los elementos, estos que te decía, la tierra fértil, el agua suficiente, un lugar aireado con suficiente luz y los cuidados necesarios. Desde esta perspectiva, si tú, explorando tu propio interior, conociéndote a ti mismo, conocerás tu propia configuración. Esa es la gran maravilla del ser humano, que puede conocerse a sí mismo y a partir de sí mismo llevar su vida por donde él desee a voluntad. ¿Qué es lo que se requiere una vez que tú te conozcas a ti mismo? Simple y sencillamente, como el mango, disponer los elementos necesarios y suficientes y tener cuidados que no son muy especiales, pero que sí deben de proporcionarse a su debido tiempo. Como verás, esta óptica es completamente distinta a la que estás acostumbrado. ¿Por qué? Ya te lo decía, tu cultura es producto de una mezcla de costumbres y tradiciones que se forjaron a partir de X circunstancia y que de alguna manera fueron resolviendo ciertas necesidades y de pronto se pensó que esa era la forma adecuada para resolver y atender el desarrollo humano. Como podrás darte cuenta, esto es un error. No porque esté mal, no, simple y sencillamente porque el principio en el que está basado no es el principio del conocimiento de sí mismo, que te decía es la base de cualquier realización. Si una semilla de cualquier fruto, de cualquier vegetal, de cualquier cereal, tiene ya en sí mismo todo lo que necesita, ¿acaso crees que tú, un ser extraordinario, un ser bello, en el sentido del alcance de su evolución,
¿Acaso crees que no tengas tú una mayor capacidad que un vegetal? ¿Incluso que un animal? Por supuesto que sí, porque el vegetal y el animal no pueden, porque no está en su configuración, autotransformarse, autodirigir su propia vida por donde mejor les plazca o lo que mejor considere. Esa es la diferencia de la maravilla del ser humano. Un ser creado para crear sus propias condiciones de evolución. Un ser creado para crear las circunstancias que necesita para su propio desarrollo. Tú, seas lo que seas, tenga la edad que tengas, hayas estudiado lo que hayas estudiado, no eres la excepción. En ti está todos esos elementos, toda esa configuración, simple y sencillamente porque eres un ser humano, solo por eso, sin importar cómo hayas vivido ni cómo vivas actualmente. El ser consciente es la base de la realización para cualquier ser humano que no esté conforme con lo que tiene, que no esté conforme con lo que hace, que no esté conforme con lo que siente, que no esté conforme con lo que piensa y con lo que ha sido hasta este momento. Aquí, en cada sesión, veremos puntos importantes, elementos fundamentales para que tú, sí, tú que estás ahí escuchando, participes, seas artífice de tu propia realización. ¿Qué es lo que hay que hacer? Preguntas. Yo te digo, en el principio, solo observar. Porque la observación es un elemento fundamental, también propio del ser humano. ¿Pero qué los demás animales no observan? Sí, sí observan, pero ellos observan a partir de su propia óptica y desde su propia perspectiva, para ellos desarrollarse como son. Pero ya te decía que la característica, una de las características hermosas del ser humano es observar para reflexionar y para poder tener los elementos de la autotransformación. Tú te preguntas si el conocimiento de sí mismo es un asunto fácil y sencillo, o si te resultará complicado. Es muy sencillo, tanto que de pronto parece inconcebible, porque estás acostumbrado a una serie de informaciones y de datos, de teorías, de términos, que tienes que aprender, y tú piensas que el conocimiento de ti mismo es algo que tienes que aprender y crees que tal vez no puedas. Volvamos al ejemplo del mango o la papaya. ¿Tú realmente crees que el hueso del mango o la semilla de la papaya tengan que aprender? ¿Que tengan que ir a estudiar? ¿Que alguien les tenga que enseñar? Por supuesto que no, dices. Entonces, de la misma manera, nadie te tiene que enseñar, ni tú tienes que hacer un esfuerzo para aprender.
Claro, como hay una gran inercia, como hay una gran costumbre y una tradición sobre el aprendizaje, al principio tal vez te cueste un poco de trabajo, pero no es porque implique un esfuerzo, no. Simple y sencillamente porque hay que aprender a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Quién le enseña a un pez a nadar? ¿Quién le enseña a un ave a volar? ¿Quién le enseña a un árbol a dar frutos? ¿Quién? Nadie. Simple y sencillamente se desarrollan de acuerdo a su configuración, a lo que son. Repito, solo hay que acercar los elementos suficientes, necesarios, que ayuden, que contribuyan a ese encuentro, a ese conocimiento, para que a partir de ahí tú puedas realizarte plenamente. Nadie te tiene que enseñar. Lo que yo estoy haciendo en este momento es solo comentarte, recordarte algo que tú ya sabes que es cierto y que además lo puedes comprobar simple y sencillamente con observar lo que piensas y observar lo que está a tu alrededor. En estas sesiones, tú vas a ir encontrando esos elementos que tú requieres. No necesitas más, te dije. Si una semilla no necesita más que disponer de esos elementos, tú también. Tú eres más que una semilla. Tú eres más que un ave. Tú eres más que un pez. Tú eres más. Pero no porque seas superior en un sentido peyorativo. No. Eres más porque tú eres producto de la evolución. Estás codificado para ser un ser consciente. Esa conciencia te permite observar, analizar, discernir, deducir y actuar de acuerdo a lo que tú has procesado. Esa conciencia te permite controlar la calidad de tus pensamientos. Esa conciencia te da la oportunidad de manejar tus sentimientos y no que ellos te manejen. Al controlar tus pensamientos, al regular tus sentimientos, automáticamente estás en condiciones, en las mejores condiciones, de hacer lo que quieras hacer con mayor precisión, con mayor contundencia, con mayor trascendencia. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque tienes la capacidad. Pero, repito, la base, el principio, es que primero conozcas lo que tú eres. Al conocer lo que tú eres, automáticamente tú, como lo has escuchado en más de una ocasión, te conviertes en tu propio arquitecto, en el arquitecto de tu vida, de tu destino. Algunos sientes y preguntas que esto ¿dónde más lo puedes encontrar o dónde puedes estudiar? No te preocupes, solo observa. Observa lo que está a tu alrededor. Empieza a encontrar
su función, su propósito, el motivo de su existencia. Eso irá facilitando, eso irá procesando internamente de una manera inconsciente para que empiece a aflorar tu verdadero propósito. Y tú preguntas, bueno, ¿y lo que estudié? ¿Y lo que hago actualmente? ¿Qué voy a hacer con él? Síguelo haciendo. Síguelo haciendo porque tú no puedes dejar de hacer lo que ya estás haciendo porque todavía no sabes qué es lo que vas a hacer en el futuro inmediato. Eso lo tendrás que construir poco a poco, paso a paso, reflexión a reflexión. ¿Por qué? Porque el cambio es un cambio lento, gradual. El encuentro de sí mismo no es algo que tenga que impactar de tal manera que te confunda. No, por el contrario. El conocimiento de sí mismo es quitar de una vez y para siempre cualquier elemento de confusión. Cuando alguien está confundido, no sabe discernir. Cuando alguien se confunde, es porque no está seguro. Así que, precisamente, el conocimiento de ti mismo te dará las bases de una enorme y gran seguridad, porque tú mismo no te podrás engañar. Tu conciencia no lo permite. La conciencia es lo que es, y el ser consciente te permite darte cuenta de esa realidad. Pero la realidad no solo es lo que ves. Te decía que la realidad principalmente es lo que no ves. Tú no ves tus pensamientos, pero es lo que te mueve, es lo que te guía, también es lo que te confunde. Tú no ves tu interno, pero eso te ha mantenido vivo y estás donde estás precisamente por esa situación de tu existencia. La vida es una gran oportunidad, una enorme y maravillosa oportunidad. Cuando empieces a observar lo que eres, lo que haces y cómo haces las cosas, cuando empieces a observar lo que piensas y qué piensas, de qué tipo de pensamientos tienes, de qué calidad son, automáticamente empezarás a darte cuenta de cuáles son tus sentimientos y también, por consecuencia, por mecánica natural, verás su calidad. Hay diferentes calidades. No todos los pensamientos son iguales. No todos los pensamientos construyen. Otros destruyen. No todos los pensamientos te permiten avanzar. Hay muchos que te paralizan o, más grave aún, te hacen retroceder. Hay muchos pensamientos que no conoces, porque están demasiado profundos que si no observas con detenimiento, quizás tu vida pase, la vivas sin darte cuenta realmente por qué pensaste lo que pensaste, por qué sentiste lo que sentiste y por qué hiciste lo que hiciste.
ser consciente es ese nuevo peldaño en el camino de tu evolución. Aquí estaremos recordándote para que pongas atención, para que no te confundas, recordándote cuáles son los elementos necesarios que tú necesitas para realizarte plenamente. Yo no me voy a meter con tu religión. Yo no me voy a meter con tu filosofía. Yo no me voy a meter con tus creencias. Yo lo que simple y sencillamente estoy haciendo es recordarte lo que está en tu configuración para que tú decidas lo que mejor convenga a tus propios intereses, a lo que tú quieras. No es mi asunto. Eso es un asunto tuyo que, como todos los asuntos, merecen un gran respeto, una gran consideración. Observa a tu alrededor y verás que las cosas que miras ya no se ven igual. Antes pasaban desapercibidas, ahora no. Ahora, cada que ves y veas un objeto, un animal, una cosa, automáticamente te preguntarás, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su propósito? Automáticamente, te decía, irás encontrando tu propio propósito, tu propia función. Tú equivales a una célula del gran cuerpo de la humanidad. Mira, cuando tú te gestaste, antes de que iniciara ese maravilloso proceso, una célula de tu madre, una célula de tu padre, se fusionaron, se unieron, se hicieron de dos, una. Tú eres una célula en expansión. Ese óvulo fecundado luego se reprodujo en dos, y esos dos en 4, esos 4 en 8, luego 16, 32, 64, y así, en un proceso extraordinario, maravilloso, único, de tal manera que el resultado eres tú. Billones y billones de células. Pero en cada proceso, en cada multiplicación, las células se fueron especializando. Se fue formando primero el corazón, el sistema nervioso, los huesos y así cada uno de los sistemas y los aparatos. ¿Por qué las células del hueso son tan tremendamente diferentes a la de tus ojos? Y la de tus ojos a la de tu corazón. Y la del corazón a la de tus uñas. Y la de tus uñas a las de tu cerebro. Pareciera que nunca fueron iguales. No lo son. Pero todas tus células tuvieron un origen. Un óvulo
fecundado, una sola célula. Pero en esa sola célula está toda la configuración, todo ese plan maestro para que en esa reproducción y en esa secuencia, en esa evolución, cada célula se fuera especializando hasta dar como resultado lo que tú eres. Todo en el universo es mecánico. Eso significa que todo tiene los mismos principios. Por eso te decía que tú eres una célula del gran cuerpo de la humanidad. Por lo tanto, tienes una función, una especialización natural. Lo que hacen las escuelas tradicionales, lo que hace la cultura establecida, es cortar a todo mundo con la misma tijera y con el mismo molde, pensando que todo mundo necesita una educación, cuando lo que necesitas es conocer tu propia configuración, cuando lo que necesitas, simple y sencillamente, es conocerte a ti mismo. Lo que tú necesitas, simple y sencillamente, es conocerte a ti mismo. Oye, pero eso tiene muchas implicaciones, eso de lo de las escuelas, sí, pero es la verdad. Y la verdad, como sabes, siempre te va a hacer libre. Lo verdaderamente importante no son las escuelas, no son las costumbres, no son las tradiciones. No. Lo verdaderamente importante es que tú te realices, que tú seas lo que eres en realidad. ¿Quién eres tú?, preguntas. Eso no importa. Como puedes darte cuenta, mi mente está conectada con tu mente. Mi conciencia está conectada con tu conciencia. Por eso nos podemos entender a la perfección. Por eso puedes entender con claridad. Tú y yo somos lo mismo porque tenemos el mismo origen. Y el origen del origen es la mente universal, la conciencia universal. Yo soy parte de ti y tú eres parte de mí. Pero tú tienes tu especialidad y yo tengo la mía. Yo estoy haciendo mi función y tú decides cuándo harás la tuya. No hay prisa, no hay presión, no. Lo que hay es el principio de una nueva etapa en la vida de la humanidad, donde por fin, el ser humano va a conocerse tal cual es. Por fin sabrá de qué está hecho. Por fin conocerá cómo funciona, para qué sirve y cuál es su destino. Tú eres un ser creado para crear. Pero eres un ser que tienes ya en este momento y desde siempre, desde el momento en que fuiste concebido, una función, un propósito. El óvulo y el esperma, al fusionarse,
dieron lugar a un nuevo ser con una configuración maravillosa, esplendorosa, única. Y así, como la semilla de ese mango, o de ese papayo, o de lo que tú quieras, ya está. Por el simple hecho de ser semilla, ya contiene todos los elementos, absolutamente todos, no solo para crecer, no solo para dar sombra, no solo para dar excelentes y sabrosos frutos, no, sino para trascender. Porque cuando tú te comes ese mango o esa papaya, no te estás comiendo la papaya original, la primera, no. No te estás comiendo el mango primero, no. Ese mango llegó a tus manos precisamente por su capacidad de trascender. Tú tienes esa capacidad de trascender. El mango original ya no existe. Lo que existe es su trascendencia. De tal manera que si tú logras, si te lo propones, el conocimiento de ti mismo, podrás trascender en el tiempo y en el espacio, como lo hizo ese primer mango y ese primer papaya. Así tú. Quien te dio origen en el principio ya no existe como una persona. Tú no sabes quién fue el primer ser humano. Bueno, dices que Adán y Eva, sí. Pero eso dice una religión. Habrá que ver qué dice la mente universal. Habrá que ver qué dice la conciencia universal. Porque Adán y Eva, si existieron, vivieron aquí, en este planeta. Pero te decía que la mente universal, la conciencia universal, existe en todos los planetas de todo el universo. Lo que falta por ver es si en cada planeta también hubo un Adán y una Eva. Eso no lo sabemos. Pero no nos compliquemos la existencia. Mejor destinemos nuestro tiempo, nuestra oportunidad, para que tú puedas encontrar, repito, en ti mismo los elementos que te permitan trascender. Está en tu configuración la capacidad de trascender. La pregunta es si quieres o no quieres trascender, si te gustaría o no te gustaría trascender, si te parece bien la idea de que tú puedas hacer historia. Así de ese tamaño, sí, así de ese tamaño. Porque los personajes que han hecho historia es porque han trascendido. Pero ¿de dónde sacaron esa capacidad de trascender? ¿Quién se las dio? Nadie. Simple y sencillamente la descubrieron, la encontraron y la desarrollaron. Así tú. Está en ti la gran y enorme oportunidad de trascender. Pero eso es una decisión muy íntima, muy personal.